Hola, ¿cómo están? Les voy a contar lo que son las funciones, ¿sí? O los procedimientos en Python. ¿Para qué sirven? Las funciones, ¿sí? O los métodos también llamados, o procedimientos, como les dije recién, nos sirven para crear nuevas cosas que puede hacer el lenguaje, ¿sí? Fíjense esta porción de código. Hasta ahora nosotros veníamos poniendo nuestras instrucciones, ¿sí? Eh, y cuando las ejecutábamos hacían cierta cosa que nosotros queríamos hacer. Por ejemplo, acá, sumar dos números, ¿sí? Fíjense que si yo ejecuto esto, nos pide un número, después nos pide otro y nos devuelve la suma. Bueno, ¿cómo entonces ponemos esto dentro de una función, ¿sí? ¿Cómo lo encapsulamos para que haya una nueva función en el lenguaje que ejecute esta suma? Bueno, vamos a usar la palabra reservada def, ¿sí? Vamos a darle un nombre a la función que vamos a crear, ¿sí? Y acá, entre paréntesis, vamos a poner parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son datos que va a recibir nuestra función, ¿sí? Con los que hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso queremos hacer una función que se encargue de sumar. ¿Y qué va a sumar? Va a sumar dos números, ¿sí? Que va a estar recibiendo por estos parámetros. Entonces, vamos a poner sumando 1 y sumando 2, que van a ser los dos parámetros que va a recibir nuestra función. Como veníamos haciendo hasta ahora, como nos pasó en el if y con el while, ¿sí? Siempre que queremos que haya un bloque de código que esté dentro de una estructura, ¿sí? Luego de los dos puntos tenemos que escribir todo ese bloque de código indentado, ¿sí? Por eso fíjense que acá estoy empezando a escribir mi código debajo de la primera línea de la definición de la función indentado. Entonces, acá vamos a escribir resultado, ¿sí? Igual a sumando 1 más sumando 2. ¿Esto qué es? Esto es lo que hace nuestra función, ¿sí? Lo que nosotros estábamos haciendo antes, acá afuera, que era el num1 más num2, sumarlos y ponerlos dentro de sumados, ahora nuestra función lo está haciendo, ¿sí? ¿Qué está sumando? Está sumando uno de los dos números que recibió, ¿sí? Y está sumando el otro número que recibió y los guarda dentro del resultado. Bien, ahora, ¿cómo hacemos que este resultado llegue? ¿Sí? Llegue al programa que nosotros estamos usando. Bien, para que nuestra función devuelva un resultado, ¿sí? Para que sirva para algo y nos dé información, vamos a escribir la palabra reservada return, ¿sí? Y en return le decimos qué es lo que queremos que esta función devuelva. En este caso, ¿qué va a hacer? Va a ser la suma de los dos números que recibió por parámetro. Por eso acá ponemos resultado. Bien, con esto nuestra función ya está terminada. Vamos a volver a repasar cómo definimos una función usando la palabra reservada def y luego escribimos un nombre, el nombre que queremos que tenga nuestra función, ¿sí? Entre paréntesis ponemos los parámetros que va a recibir la función, en este caso son sumando 1 y sumando 2, son dos variables que dentro van a tener lo que nuestra función va a recibir. En este caso, esta función sirve para sumar, ¿sí? Por eso se llama suma. ¿Y qué va a hacer? Va a sumar lo que le mandemos por parámetro. En este caso asume que son dos números, por eso los suma y los pone dentro del resultado. Y con la palabra return lo que hacemos es que nuestra función devuelva alguna información. En este caso lo que queremos que devuelva es la suma de los dos números que recibió por parámetro. Muy bien, ya tenemos nuestra función suma que recibe dos números y los devuelve ya sumados, ¿sí? ¿Cómo hacemos ahora que nuestro código, ¿sí? Que es esto que tenemos acá, use esta función suma y no que haga la suma acá en esta línea? No queremos más hacer esto aquí manualmente, sino usar la función que acabamos de definir. Lo que hacemos ahora es invocar a nuestra función, ¿sí? Escribir su nombre, ¿sí? Y ponemos entre paréntesis los parámetros que sea que recibe, ¿sí? En este caso, los dos números que vamos a sumar. Bien, ¿y cuáles son los números que vamos a sumar? Sumando 1 y sumando 2. Ojo que estos son solamente nombres, ¿sí? De parámetros, ¿sí? Esto es lo que representa lo que sea que nuestra función esté recibiendo. Entonces, cuando estamos acá en nuestro código, ¿sí? Y queremos usar la función,
Lo que hay que pasar acá por parámetro es algo que yo tenga en mi programa que sean los números que quiero sumar. O sea, num1, ¿sí? Que es uno de los números que recibí acá con el input, y num2, que es el otro número. Entonces acá entre paréntesis vamos a poner num1 y num2. ¿Sí? Esto va a hacer que el suma reciba lo que tiene dentro num1 y lo que tiene dentro num2. Los va a recibir acá, ¿sí? Dentro de estos nombres, los va a sumar y los va a poner en resultado, y la función va a devolver lo que tenga resultado. Una vez que suma, acá nos devuelve su resultado, ¿sí? Con esta operación de asignación lo deja guardado en sumados. Ahí sí está finalizado nuestro uso de la función suma, ¿sí? Acá sumados ya va a tener el resultado de la suma y lo va a mostrar en pantalla. Fíjense que esta, la línea 9, es la única línea que cambié, ¿sí? Cambié la operación de suma que estábamos haciendo directamente acá en el código por la nueva función que creamos. Vamos a ejecutar esto y vamos a verificar que realmente funcionó, ¿sí? Como había funcionado antes. Fíjense, yo antes puse el 23 y el 11 y sumó 34. Van a ver que esto sigue funcionando exactamente igual, ¿sí? Muy bien, acá nos mostró el resultado de vuelta, que es 34. Muy bien. Esto es la definición de una función. Vamos a llevarlo a algo que ya hayamos visto antes, por ejemplo en nuestra calculadora, ¿sí? Teníamos una sumadora, ¿sí? Una sumadora básica que suma y resta. Fíjense que acá lo que hace nuestra sumadora es recibir un número por parámetro, recibir qué operación se quería realizar, si era suma o resta, y luego recibir el segundo número. ¿Y qué hacía? En base a la operación que ingresamos, ¿sí? Si sea suma o sea resta, los sumaba, ¿sí? O los restaba, ¿sí? Y si no, nos indicaba que pusimos una operación incorrecta. Bien, vamos a transformar esta calculadora y que en lugar de estar haciendo las operaciones acá en el medio del código, tener funciones nuevas escritas por nosotros que hagan esto que está haciendo acá nuestra calculadora, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar vamos a necesitar definir una nueva función, ¿sí? Que en este caso se llame suma, en donde va a recibir dos números, ¿sí? Que son los que vamos a sumar, ¿sí? Y que va a devolver, ¿sí? Las sumas de ellos dos. Fíjense que yo ahora lo que voy a hacer, a diferencia de como les mostré antes, es directamente poner return y ya pasarle como resultado los números que quiero sumar, ¿sí? Esto que yo hice acá, ¿sí? Evité una línea como tenía antes acá, que es sumarlos, guardarlos en una variable y devolver esa variable, ¿sí? Puse todo en la misma línea, ¿sí? La suma de los dos números es lo que retorna mi función. Ese es lo mismo, es exactamente igual y funciona de la misma manera. Esta es una versión más abreviada, usa una línea menos que la función que les mostré antes. Vamos a también a crear una función que sea resta, ¿sí? Y que también va a recibir dos números. Y lo que va a devolver es la resta de ellos, ¿sí? El primero menos el segundo. Bien, ya tenemos nuestras nuevas dos funciones de suma y resta. Solo con definirlas no alcanza para que nuestra calculadora esté lista, porque todavía no las estamos usando, ¿sí? Fíjense que acá, que es donde se está ejecutando nuestro programa, ¿sí? No las estamos usando. Algo que no les comenté acá es que siempre tenemos que definir nuestras funciones en la parte superior de nuestro código, ¿sí? Tiene que estar definida antes de cuando queramos usar nuestra función. Fíjense que si yo acá pongo suma, ¿sí? Y pongo los dos números que voy a estar sumando, ¿sí? Esto funciona bien, ¿sí? Y el código está bien formateado. Si yo acá arriba, ¿sí? Quiero usar la función suma, ¿sí? Esto no va a funcionar porque acá la función suma todavía no está definida, ¿sí? Está definida abajo. Muy bien. Fíjense que acá, de casualidad, quedó que
num1 y num2 son los dos números, ¿sí?, que está recibiendo eh, a través del input mi programa y se los está pasando como parámetro. En este caso es casualidad que las dos variables se llamen igual, ¿sí? Num1 acá se llame así, que es el número que se recibe por parámetro, y acá también se llama así, que es el nombre del parámetro de la función. No necesariamente tienen que ser iguales, como les mostré acá que eran diferentes, ¿sí? Es más, acá los voy a poner diferentes a propósito para que vean que esto no tiene que ser así. Muy bien. Van a ver que esto va a funcionar exactamente igual. En resta sí los voy a dejar igual para que tengamos los dos casos. Bien, ya estoy acá, ahora sí estoy utilizando mi nueva función definida suma y ahora vamos a utilizar la función que acabamos de crear, resta. Muy bien, ya tenemos nuestra nueva calculadora que ahora utiliza funciones definidas por nosotros en lugar de tener el código escrito en línea en nuestro programa. Vamos a ejecutarlo para probar las dos aplicaciones, ¿sí? Vamos a ingresar el primer número, voy a ingresar 10, ahora voy a probar la suma y ahora voy a ingresar 15 y esto efectivamente, bueno, bien, no está devolviendo el resultado, ese es un error que tiene nuestra calculadora. Vamos a agregarle acá al final un print con el resultado obtenido. Muy bien, y concatenamos. Muy bien. Si lo escribo bien, ahora sí va a funcionar. Vamos a volver a probarlo. Vieron que siempre es muy importante probar el código que hicimos y probar el programa. Yo ahí al probarlo me di cuenta que no estábamos mostrando en pantalla el resultado, ¿sí? Entonces siempre hay que probar todo el código que ustedes hagan, ¿sí? Muy bien, ahora sí se mostró el resultado. Y para que mi prueba esté completa tengo que probar también la resta, ¿sí? O sea, ingresar la operación de la de guión, ¿sí? Vamos a ingresar como primer número 50, vamos a probar la resta, vamos a poner 47 y bien, el resultado es 3. Y también tenemos que probar que la operación sea incorrecta, ¿sí? Entonces, este es nuestro tercer caso de prueba que también es necesario hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner un número cualquiera, 66, y voy a poner una operación no admitida, que es cualquier cosa que no sea ni más ni menos, ¿sí? Voy a poner un ampersand, por ejemplo. Van a ver que ahora nos sigue preguntando los números, pero bien, fíjense que acá mostró la operación ingresada es incorrecta, ¿sí? También mostró un error, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasó? Dice que resultado no está definido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quiso acá mostrar en pantalla el resultado usando la variable resultado, la cual no existía, ¿sí? Porque nunca pasó por acá, ni tampoco nunca pasó por acá, ¿sí? Entonces, este print, eh, al mostrarse que la operación fue incorrecta, eso está bien, pero nunca se definió resultado. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, podemos hacer que este print del final solamente se muestre si es que resultado existe. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos así, if resultado se haga el print en pantalla. ¿Qué va a pasar? Cuando resultado no exista, ¿sí? Esto va a representar un negativo, va a representar un falso. Al ser falso, esto nunca se va a ejecutar. Cuando resultado exista, o sea, tenga cualquier valor numérico, entonces esto va a ser verdadero y sí se va a mostrar. Déjenme que ejecutemos este código y probemos esta parte en la que resultado tenga un valor incorrecto. En este caso, por ciento, por ejemplo, voy a poner. Muy bien, efectivamente, igualmente se sigue mostrando sigue mostrando el resultado.
vamos a corregir esto de la siguiente forma. Muy bien, en realidad para corregir esto lo que deberíamos hacer no es estar validando acá si el resultado es null, sino en realidad esto estaba bien como lo estábamos haciendo, ¿sí? Que se muestra el resultado, sino que lo que tendríamos que hacer es chequear que la operación no sea ni más ni menos acá, justo ni bien se ingresa el código de operación. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos if operación notin más menos, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Ni bien sabemos que la operación es inválida, ahí ya nomás tenemos que detener el procesamiento de nuestro programa, ¿sí? En ese caso es cuando vamos a hacer la indicación de que la operación es incorrecta. Perdón que esto quedó mal, copiado. Ahí está. En ese caso es cuando vamos a mostrar que la operación es incorrecta. Si no es incorrecta, entonces ahí es cuando vamos a hacer el resto del procesamiento de nuestro programa, ¿sí? Vamos a borrar este último else que quedó acá en el final. Muy bien. Entonces, ahora sí, lo que está sucediendo es que vamos a validar la operación justo ni bien se ingresa. Si es incorrecta, entonces se muestra esto y ya no se hace más nada, ¿sí? Porque después de este if, acá ya no hay más nada. Después de este if está el else, y dentro de este else, ¿sí? Voy a sacar esto para que se vea mejor, está todo el resto del código de nuestro programa, ¿sí? Donde se hacen las cuentas y se muestra el resultado. Ahora, de fuera de este if ya no hay más nada. Entonces, ahora sí es que esto va a funcionar como esperábamos, ¿sí? Fíjense que nos pide el primer número, y ahora voy a ingresar un código de operación inválido y ya nos dice que la operación es incorrecta y no se hace más nada. Muy bien. De paso también repasamos un poco sobre el, el if, ¿sí? El control de errores y cómo solucionar un error sobre el código que estamos teniendo. Bien, espero que se haya entendido bien, ¿sí? Para qué son las funciones y para qué nos sirven, ¿sí? Recordémoslo, las funciones son porciones de código, ¿sí? Que definimos nosotros y que le ponemos un nombre, ¿sí? Un nombre representativo de lo que está haciendo, ¿sí? Y que se puede reusar, ¿sí? Eso es algo que antes no les comenté. Nosotros si queríamos volver a usar suma, ¿sí? En algún otro lado de nuestro código, por ejemplo, no sé, fuera de este if, queremos volver a hacer otra suma, ¿sí? Por ejemplo, resultado 2, podíamos volver a usarlo esto, ¿sí? No es que solamente se usa una vez. Y también, aparte de que nos permiten reutilizar código, ayudan a que el código sea más legible, ¿sí? Se entienda mejor. Fíjense que acá, ¿sí? Eh, nosotros al tener el nombre suma sabemos que lo que va a pasar con estos dos números es que van a ser sumados, ¿sí? Y acá vamos a saber que estos dos números se van a restar, ¿sí? Siempre obviamente hay que saber bien y tener un conocimiento de qué es lo que hace la función, pero así a simple vista, a un primer vistazo, podemos saber qué es lo que hace ese código. Bien, cualquier consulta, cualquier duda, como siempre, estamos en comunicación. Hasta luego.